Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Así fue recibido el candidato Timochenko en el inicio de la gira nacional de la FARC por la presidencia de Colombia. El rechazo quedó en evidencia en estas protestas que obligaron al aspirante de las FARC a abandonar el lugar en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Ahora bueno, están estos, los abucheos, los gritos, los insultos, además con muy poca capacidad mental, solamente 2 palabras eran las que más se escuchaban, y eran las únicas que eran capaces de emitir, que era, bueno, aquí no se puede decir, era HP y asesino. Mientras que para las FARC todo se reduce a un saboteo. Otro sector de la opinión considera que las protestas representan el inconformismo ciudadano ante la participación en política de integrantes del exgrupo guerrillero. Cuando es el pueblo colombiano quien libre y espontáneamente está expresando una indignación por ver en la calle a los criminales dizque haciendo política sin haber pagado por sus crímenes. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, Ervin Hoyos, y el candidato al Senado de Colombia por el partido FARC, Francisco Javier Tolosa, debaten sobre la participación en política de las FARC sin haber respondido por sus crímenes ante la justicia, el significado que tiene el descontento ciudadano expresado en estas manifestaciones y los riesgos de agresiones que enfrentan los integrantes del exgrupo guerrillero que actualmente son candidatos en las próximas elecciones. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las voces de indignación y de protesta que han elevado distintos grupos de ciudadanos ante la presencia de integrantes de las FARC que en plaza pública y en varios lugares del país iniciaron su campaña de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso que se realizarán este semestre en Colombia. La noticia, manifestaciones de víctimas y abucheos han sido el telón de fondo del inicio de la participación en política de las FARC. Ante estas manifestaciones de rechazo, el exgrupo guerrillero ha tenido que cancelar varios eventos. El punto clave de esta noticia, las 2 posiciones que hay en Colombia sobre estos mismos hechos. Por un lado, el partido político FARC asegura que las protestas no son espontáneas, sino programadas y que responden a una campaña de odio, según ellos, de los enemigos de la paz. Por el otro lado, están quienes defienden que las manifestaciones demuestran la inconformidad y la indignación que hay en un sector del país frente a lo que representa que integrantes de las FARC participen en política sin haber respondido por los crímenes que cometieron en el pasado. ¡Viva la gente del común! Cambiaron su logo, pero no sus siglas. Se quitaron el camuflado, pero mantuvieron sus alias. Intentan convencer a los colombianos a que voten por sus propuestas, pero son más los odios que los amores lo que despierta su ingreso a la arena política. ¡Timochenko! ¡Fuera asesino, Timochenko! Usted no ha reparado a todas las víctimas, no ha entregado a los niños reclutados. La JEP es una justicia especial para las FARC. ¡Fuera, Timochenko! ¡Fuera, cínico degenerado! ¡Fuera del Quindío! Rodrigo Londoño, o como se hace llamar, Timochenko, sintió este fin de semana en carne propia el rechazo de cientos de colombianos en las calles. Es un asesino que debería estar en la cárcel. Él mismo decidió iniciar su campaña presidencial en el departamento del Quindío, porque allí nació y porque asegura que considera a esta región su patria chica. Pero la respuesta del pueblo quindiano, en su evidente mayoría, fue repudio. En la ciudad de Armenia, camino a la Plaza de Bolívar, la muchedumbre lo chifló, lo señaló y lo abucheó, además de gritar en coro:
A las 3 de la tarde de ese día, así fue la salida de Timochenko de una emisora local, acordonado por su grupo de escoltas. A las afueras, la policía antimotines lo esperaba e intentaba dispersar a las personas que protestaban. Otros dicen que Timochenko ya fue sacado por algún lado, que fue escoltado. Otros dicen que ahí está, la gente dice que no lo quieren, que lo saquen para tirarle huevos. Mejor dicho, lo amenazan fuera, esa rata, le dicen todos. En la capital del Quindío los ánimos se calentaron hasta tal punto que enardecidos manifestantes buscaron vulnerar físicamente al ahora candidato presidencial. El vehículo en el que se movilizaba, por ejemplo, fue agredido, le estallaron las llantas y destrozaron varias partes del auto. Si bien las imágenes de los abucheos en contra de Timochenko se volvieron virales en las redes sociales, miembros del partido político FARC también publicaron fotografías y videos donde se ven a ciudadanos abrazándolo y agradeciéndole por su participación en política. Y te alegro que has firmado esa gran paz, nos ha bendecido con esa amabilidad, con esa jerarquía. Gracias, Dios te bendiga. Sin embargo, fue la gran mayoría quien le expresó su animadversión y aprovechó su presencia para gritarle lo que piensa de sus aspiraciones políticas y su rechazo al hecho de verlo realizando proselitismo sin antes haber pasado por la Justicia Especial para la Paz a responder por sus crímenes. Te está riendo el pueblo, ¿cierto? Te está riendo el pueblo, descarado. No te rías. Y hasta ahora los invitamos a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Protestas FARC y responder la siguiente pregunta: ¿cuál es su opinión de estas protestas ciudadanas que generó la presencia de candidatos de las FARC haciendo campaña en las diferentes ciudades de Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy tenemos los dos ángulos de la noticia. Saludo a Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, director del programa Las Voces del Secuestro, periodista y reportero de guerra. Bienvenido al programa La Noche, Ervin. Gracias, Jefferson. Buenas noches. También está con nosotros Javier Tolosa. Francisco Javier Tolosa es candidato al Senado de Colombia por el partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, politólogo e integrante de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación. Francisco, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, a usted y a todos por la invitación. Candidato al Senado, comienzo con usted. ¿Qué representa para el partido político FARC esta reacción que han tenido un grupo de ciudadanos en diferentes lugares de Colombia, precisamente en el momento en el que la participación en política de las FARC se materializa en la plaza pública, cuando llegan los candidatos? A ver, varias reflexiones. Lo primero es que se está abriendo el espectro político colombiano. Y eso en sí mismo es saludable, que se escuche la multiplicidad de opiniones. Nosotros durante años no pudimos expresarnos en medios como este. Ahora lo estamos haciendo. Y podemos sentarnos acá con el señor Hoyos porque tenemos diferencias políticas abismales, pero sin necesidad de agredirnos. Ahora, lastimosamente, acá nadie está cuestionando el derecho legítimo ciudadano a protestar o a opinar. De los de derecha, de los de izquierda, de los de centro, de las víctimas, de los que no son víctimas. Todos tenemos derecho a protestar y a opinar. Lo que estamos cuestionando, y hemos cuestionado del partido FARC, es la ausencia de garantías para ejercitar un derecho que no se lo inventó las FARC, que está en la Constitución Política de Colombia y que ahora se ha aprobado el acto legislativo 03. Quien se oponga a la participación política de la FARC hoy se opone a la Constitución Política de Colombia, y eso es válido. Nosotros mismos tenemos crítica al orden jurídico vigente, pero lo que no admitimos es que se haga a través de la agresión. Las imágenes que se veían allí no son imágenes de simplemente repudio, son agresiones que, con el mayor respeto, yo diría: si yo fuera un ciudadano transeúnte, no me le tiro un carro blindado tan fácilmente, de forma tan espontánea. Ahí hay cosas preparadas. Romper unas llantas de un carro blindado no es algo espontáneo de alguien que pasaba por la calle y sale a pincharlas. Aquí de fondo, y lo decimos, hay dos debates: la violación de un derecho constitucional, y segundo, se está cebando, está germinando una idea fascista en Colombia, una práctica fascista. ¿Usted qué le responde, y antes de ir con Ervin Hoyos, a esos sectores que de alguna manera aseguran que luego de las FARC haber causado tanto daño en Colombia, luego más de medio siglo,
¿Es una reacción apenas natural que la gente proteste en las calles al ver esos candidatos que pasan precisamente de la guerrilla directamente a las urnas como candidatos al Congreso y a la presidencia sin haber acudido ante la justicia? Yo tuve la fortuna de hacer la gira con el compañero Iván Márquez por el Caquetá. Estuvimos en Cartagena del Chairá, en el Paujil, en el Doncello, en Puerto Rico, en San Vicente del Caguán, donde el alcalde quiso prohibir el evento, en La Montañita, en Balsillas, en El Pato. Y hubo víctimas de la FARC que participaron en el evento, para que vea Jefferson, y plantearon sus críticas. Hubo víctimas de la FARC que fueron al evento diciendo, no voy a votar por la FARC, vengo a perdonar a la FARC. La FARC planteó, dio verdad y planteó también sus apuestas políticas. ¿Y con las otras víctimas, candidatos, con las que no sienten ese perdón, sino tienen esas críticas? Lo digo así claramente. Sí. Todo el mundo tiene el derecho a pensar que Timochenko no tiene que hacer política. Yo tengo el derecho a pensar que el doctor Ervin Hoyos no debe hacer periodismo. Ese es mi derecho. Pero yo no tengo el derecho a quitar el micrófono a Ervin Hoyos. Ni tampoco ese tiene el derecho a quitarle y a impedir los actos políticos de la FARC. Ervin Hoyos Medina, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas. Quiero conocer su opinión frente a estas manifestaciones ciudadanas. ¿Son actos de intolerancia, como lo ha calificado un sector, o son actos de indignación ciudadana? Yo creo que la reacción de la gente de protestar contra la presencia de Timochenko y de todos estos integrantes de las FARC que tienen crímenes de lesa humanidad es una consecuencia natural de sus actos. Ellos construyeron este panorama, ellos lo han alimentado durante tantos años. Colombia tiene dolor, Colombia está sentida de ver lo que están haciendo, de ver que se pasaron por encima de la justicia, que el gobierno y los negociadores dijeron durante el proceso que no iban, ojo, que no iban a hacer política sin antes pasar por la justicia, que no iban a hacer política sin antes responderle a las víctimas, que no iban a hacer política sin antes someterse a rendir cuentas de todos los crímenes que cometieron. Y resulta que todo fue un engaño. Entonces esto es una reacción natural de la sociedad. Los actos ya de vandalismo, pues eso ya es incontrolable. Eso se dio, me imagino yo, en unas circunstancias en donde los muchachos esos que aparecen ahí, eso hay que reprocharlo. Eso están dañando además bienes del Estado. Es que las camionetas son de la UNP, eso es del Estado, eso lo compramos nosotros con nuestros impuestos. Eso no puede pasar, eso no puede suceder. O sea, eso hay que reprocharlo porque eso llegará a un momento en que se puede salir de control y puede generar incluso hechos de reprochar y también de lamentar. Así que eso no hay que permitirlo. Pero la protesta, como dicen ellos en las FARC, la protesta social no se puede criminalizar. La protesta social es un derecho y ellos mismos en las filas de las FARC son los primeros en reclamar ese derecho a la protesta social. Aquí hay una protesta social que va a salir en todas las ciudades del país en donde ellos vayan. Y eso no lo organiza nadie, eso no lo controla nadie. Ese es el ímpetu que tiene la gente al ver todo lo que ha pasado, y ante eso es una ola que va a ser imposible de contener. O sea, yo veo que eso es algo que va a salir a medida que vayan ellos haciendo presencia en cada región, sí, porque les quieren rechazar su actitud arrogante, su criminalidad, su actitud que han tenido con las víctimas, la actitud que han tenido con el país, esa actitud burlesca que tuvieron durante todo el proceso, que es agresiva con Colombia, que somos los testigos de lo que ellos han hecho. Así que yo creería que se tienen que preparar para tolerar muchas cosas de estas, que tendrá que obviamente las autoridades controlar para que no vayan a presentar desmanes. Eso lo tienen que controlar las autoridades, pero yo me imagino que van a surgir muchas situaciones en distintas partes del país. Eso es incontrolable. Candidato Francisco Javier Tolosa. Las FARC se está preparando para ser gobierno. Dejó las armas porque quiere ser parte de un gobierno de transición. O sea, que es obvio que un partido político maduro como la FARC entiende que no va a haber protestas en su contra y en contra de sus políticas, porque no todos tenemos que estar de acuerdo. Este no es el mundo del unanimismo que tuvimos hace 10 años atrás, por fortuna. Ahora, hablemos de engaños. Sí, hablemos de engaños. Acá el señor Hoyos dice que la FARC no pasa por la justicia. Acá, lo que el señor Hoyos llama justicia, y lo que acá los que han hablado de paz que quieren paz sin impunidad, lo que hemos tenido es impunidad sin paz. Una justicia ordinaria, donde lo dice el candidato Vargas Lleras, el 99% de los delitos no se investigan ni llegan a juicio. Esa no era la justicia para juzgar ni a las FARC ni al Estado colombiano. Acá se construyó un modelo de justicia alternativo y válido, que no le gusta a los críticos del proceso. Eso, bueno, tienen derecho a que no les guste, pero acá se va a pasar por un modelo de justicia, y lo digo así, el único partido en Colombia, ojalá el Centro Democrático, lo invito a que hagan ese compromiso,
El único partido que está comprometido a pasar por la JEP es la FARC. Señor Tolosa, ¿pero a ustedes no les preocupa ese tipo de manifestaciones? Porque he visto que algunos sectores del partido político FARC han dicho que sencillamente son campañas de odio, campañas programadas. ¿Ustedes de fondo no sienten...? Le pregunto lo siguiente, candidato. ¿Ustedes no sienten esa preocupación, esa indignación en un sector de la sociedad? ¿O ustedes creen que todo es programado, sencillamente hay una campaña de odio que sencillamente se está materializando en este tipo de protestas? El pueblo colombiano es un pueblo que está indignado por muchos motivos. Está indignado contra la corrupción. Lo que a mí no me hace validar que la piden a piedra a la calle a los corruptos o que agarren a piedra el Capitolio Nacional. Me podría gustar, pero ojo, yo no estoy validando ese tipo de orientaciones ni ese tipo de propuestas. Acá hay que diferenciar el legítimo derecho a disentir a una receta que, digámoslo claramente, está organizada. Acá se nos ha hecho la pantomima y la burla de que la izquierda colombiana replica el modelo venezolano. Mira, lo que está pasando acá es el modelo de la guarimba venezolana, el modelo de la Plaza Maidán de Ucrania. Eso es lo que estamos viendo, la vieja receta fascista de brigadas de choque y de romper y de agredir. Y yo lo digo con claridad. Como pasó en el 48 con la violencia en Colombia y como pasó en otros periodos de violencia política del mundo, de los micrófonos salieron enardeciendo acciones y justificando. Bajo la teoría, bajo el sofisma de que el pueblo de Colombia odia a las FARC, lo que se está es asentando y naturalizando un crimen contra la FARC. Elvin Hoyos, ¿cuál es su opinión sobre esto? Para un sector político, inclusive el mismo partido político FARC, esto responde a una campaña de odio, e incluso a usted lo han acusado de eso. Sí, claro, es que esa es la estrategia con la que las FARC responden cuando uno les dice ¿dónde están los secuestrados? Entonces, es que usted está haciendo una campaña de odio. ¿Dónde están los desaparecidos? Es que usted está sembrando odio. Se creó la Comisión de la Verdad, vaya a la Comisión de la Verdad. ¿Dónde están los niños que ¿Pero tenían usted odia reclutados? a la FARC o no odia a la FARC? Pues hermano, yo fui secuestrado por las FARC. Usted odia a la FARC, pero yo le invito a que se reconcilie con ese país. No, es que yo fui preso político y no odio a que me metieron preso. Pero por algo hizo. Por algo será, si ve la justificación. Ese dedo inquisidor que señala es por algo los matan. Está justificando un crimen contra la FARC. Usted tiene antecedentes y por eso que no se los probaron es otra cosa. Pero por algo. O sea, el doctor Hoyos manda más que la justicia en Colombia. Así es muy difícil discutir. No. El que tiene antecedentes tuvo que rendirle cuentas a la justicia y usted se la rindió y el resultado que dio entonces por algo será. Fue que fue absuelto. O sea, pero por algo será. Usted no puede ocultar la acción y participación que ha tenido con las FARC. Usted no lo puede ocultar. ¿Cuál participación? Explíqueme. Son sus antecedentes. ¿Y eso justifica que metan a un profesor preso? No, pero pues es que, porque tiene opinión distinta al gobierno. No, es que no. Lo tenían que investigar en ese momento porque para eso está la justicia. Pero no le probaron, eso es el volvamos al tema. Pero en cuanto a ese punto de la campaña. Esto no es una campaña de odio. Colombia tiene una posición contra las FARC. Usted recuerde, Tolosa. Yo soy de Colombia, yo soy colombiano, igual que usted sacó mi cédula. Usted recuerde, dale la palabra, señor Tolosa. Usted tiene, recuerden el 2008, el 4 de febrero de 2008, toda la gente que salió a decirles no más FARC. No más FARC. Eso no es fascismo. Eso es una sociedad que se cansó de tener miedo, una sociedad que se cansó del crimen, que se cansó de la extorsión, que se cansó de que ustedes vivieran boleteando a todo el mundo, pidiéndole extorsión, secuestrando en las carreteras, tomándose pueblos, poblaciones, una población atacada 19 veces. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Solamente a los criminales. Y dígame una cosa, justifíqueme esto. ¿En qué estrategia de la guerra se puede justificar que cojan niñas, las violen, las sometan a abusos sistemáticos sexuales? ¿En qué contribuye eso en la guerra? La estrategia que usted tiene en su cabeza, ¿A qué contribuye eso en la guerra? En la estrategia y su imaginación. En las violaciones. Su estrategia publicitaria. ¿A qué contribuye eso? Publicitaria. Todo lo que hicieron. Acá la gente ¿cuál estrategia publicitaria? Violado. ¿Cuál estrategia publicitaria? Usted defendió a Raúl Muñoz, el teniente violador en Arauca. Usted lo defendía y así sí lo condenó la justicia. A mí no. Y usted lo defendía. Lo condenaron. Y también de las FARC. Porque le usted lo defendía y yo que era un montaje de las FARC. Yo que era un montaje de las FARC. Candidato Tolosa, pero también hay que reconocer que muchos de esos colombianos que han ido a esas protestas de alguna manera se han mostrado inconformes por la actitud que ha tomado las FARC luego de haber firmado ese acuerdo de paz. Muchos califican, por ejemplo, de arrogante la actitud que ha tomado Jesús Santrich muchas veces frente a las víctimas y aseguran que ese ha sido el combustible precisamente de ese descontento que en última tampoco le sirve a las FARC. Yo catalogo de arrogante la actitud del Centro Democrático y del expresidente Uribe por muchos motivos.
me autoriza a mí a tirarle piedra a un acto político de Uribe en Florencia. No, es que los actos de el senador, el bachiller Macías, el senador Ernesto Macías, a quien llaman en Neiva el bachiller, estuvo 4 horas antes en Neiva y llamó públicamente a sabotear el acto de las FARC. Entonces acá también el Centro Democrático y sus áulicos están rayando con el Código Penal, y lo decimos claramente. Acá nadie está cuestionando el derecho legítimo a estar en contra de las FARC, estar en contra del gobierno, eso es válido. Acá lo que estamos cuestionando es el sabotaje premeditado y gestado y financiado, hay que decirlo así también. ¿Qué más agregaría yo? Yo veo un país, efectivamente, hay un país resentido como el señor Hoyos. Él representa el pasado de este país, que es el pasado del odio y del resentimiento. Nosotros esperamos, tenemos razones para estar resentidos, muchos, los que apoyamos a las FARC, pero esperamos un país del futuro, un país de la reconciliación, de la paz, donde tramitemos pacíficamente. Yo siento un país mamado de la guerra. Yo fui a Cartagena del Chairá, ¿y qué dicen los campesinos? Acá pasaron fumigando, no 19, 70 veces pasó el avión de la policía fumigando, y no fumigaba la coca, fumigaba a los marranos, fumigaba el río, fumigaba a los niños. Y la gente dice, bueno, llegó la paz, bienvenida sea, vamos para adelante. Yo siento que ese es el sentido presidente. ¿Por qué no habla de, así como ese campesino que da gracias de que no volvieron a fumigar, por qué no habla que después del proceso de paz, ahora la extorsión se aumentó? Allá están extorsionando a todo el mundo en Cartagena del Chairá, en San Vicente del Caguán. Los socios de ustedes, las FARC activas, los que pasaron a hacer política son unos y las FARC que se quedaron activas. Ya con teoría de la gran conspiración. Es que acá el problema del fascismo y déjeme hablar que yo lo dejo hablar. Déjeme hablar que yo lo dejo hablar. Déjeme hablar que yo lo dejo hablar. Habla y me dice cuando yo puedo hablar. Exacto. Entonces, allá siguen extorsionando, allá sigue el boleteo, allá sigue el secuestro, allá sigue absolutamente todo, porque las FARC siguen actuando en esas zonas. A eso es un hecho absolutamente palpable. Es más, yo estoy hablando ahorita con desmovilizados que acaban de salir de allá y son los que confirman eso. Vamos para allá. El señor Hoyos habla con desmovilizados, como con el señor Olivo Saldaña, por ejemplo, que es la fábrica de mentiras más grande de Colombia. Prácticamente, cuando usted le acusa a Olivo Saldaña, queda exonerado. Y pueden preguntarle a la fiscalía, no lo digo yo. Y acá el señor Hoyos, con Olivo Saldaña y con la doctora Sofía Gaviria y demás, montan y patrocinan estas mentiras que fabulan estas mentes enfermas, desmovilizados como el señor Olivo Saldaña. Pero vuelvo al tema de Cartagena del Chairá, el tema de seguridad. Mire, ¿qué está sucediendo? Acá yo no voy a aprobar la práctica goebbelsiana del señor Hoyos, de repetir 1000 veces las mentiras hasta que le crean. Acá el señor Hoyos ha creado mentiras repetidas en su programa radial y en muchas otras instancias, para que inventando cosas de las cuales no tiene pruebas. De mí dijo que yo era un miliciano en Arauca en Twitter, lo dijo, se lo puedo mostrar, y no tiene ninguna prueba de ello, ni la justicia, porque además yo no conozco el departamento de Arauca. Pero voy al cuento, ¿qué está pasando? Yo no puedo decir temerariamente que los paramilitares son el brazo armado del Centro Democrático, es una falsedad, no hay pruebas para ello. Y el señor Hoyos acá, de forma temeraria, puso en riesgo la vida del comandante Ramiro Durán, responsable del partido FARC en Neiva. Vamos a centralizar un poco esta discusión, Erwin y déjeme terminar de decir. Diciendo que la disidencia la maneja la FARC. Yo no tengo ninguna prueba de ellos, la justicia colombiana tampoco tiene pruebas de ello. Entonces creo que es una falacia temeraria, arriesgada y preocupante del señor Hoyos. ¿Qué está pasando? Y lo digo así claramente. Ejemplo de Tumaco. Se fue a las FARC, que controlaban las zonas, y el Estado colombiano no está haciendo presencia. Y acá hago un llamado de atención. ¿Cómo así, ministro del Interior, señor Rivera? Que 10 muchachos no dejan hacer un acto político en Neiva. Erwin, las acusaciones que hace el candidato al Senado son bastante fuertes y me llaman también mucho la atención, porque estoy seguro que muchos televidentes que hasta ahora siguen el programa La Noche también de alguna manera han sido críticos no solamente de la participación en política de las FARC, sino también de esas agresiones que han sufrido de ellos, precisamente en el momento en el que están haciendo esta campaña electoral. ¿Qué responder ante esto? Bueno, la agresión hay que condenarla, hay que rechazar rotundamente la agresión, eso no puede ser admisible, pero tampoco se puede llegar al extremo de aquí venir a condenar la protesta política. Ellos se metieron al Caquetá y se metieron allá en Florencia, en el barrio donde está la mayor cantidad de desplazados de las FARC. ¿Qué querían? Que les tendieran flores, que les hicieran tapete rojo, que les recibieran con orquestas, y allá están todos los desplazados que perdieron las fincas, que perdieron las tierras por las FARC. O sea, ustedes son hasta cínicos, hombre. ¿Cómo van a salir con una cosa de esas si se meten al barrio donde más desplazados por las FARC hay? Allá es un sitio
colmado de desplazados, la gente está absolutamente herida. Las señoras que estaban allí, que las vimos en televisión, decían, es que estos se están moviendo en camionetas y nosotros perdimos nuestras propiedades por el terror de ellos. O sea, uno tiene que entender la realidad de esto, Tolosa. Usted tiene muchas neuronas en su cabeza y ya estudió mucho para entender el daño que le han hecho al país y que eso no se va a sanar de un día para otro. Eso no se va a sanar que porque el gobierno les dio el aval para ir a hacer política. Ustedes tienen que pasar por un proceso de reconciliación y esa reconciliación es pedir perdón por los crímenes que cometieron. Es que ustedes no cometieron errores, cometieron crímenes y esos crímenes los tienen que ir a pedirle perdón a la gente, pero un perdón en donde se vea que realmente hay un arrepentimiento y no la actitud arrogante que han tenido con las mismas víctimas, que estamos doblemente revictimizados con la actitud de ustedes. ¿Está pagando las FARC su burla a las víctimas? A su humildad, Ervin Hoyos, porque él habla de la arrogancia nuestra, le voy a contestar de la siguiente forma. En Bojayá, la FARC fue a pedir perdón. Sí, pero con un libreto. Si no lo hizo Ervin Hoyos, entonces no le sirve. No, compadre, así no son las cosas. Acá la FARC tiene derecho y el perdón es individual. Se hizo un acto con los diputados del Valle, donde la FARC pidió perdón. Yo pregunto, señor Hoyos, ¿dónde están los paramilitares y el ejército del Caquetá pidiendo perdón por acabar con Peñas Coloradas? Porque ahí hubieran podido hacer el acto, no en Florencia, en Peñas Coloradas, un pueblo que acabó el ejército. ¿Dónde está? ¿Dónde están los generales pidiendo actos de perdón, haciendo actos de perdón? No los veo. Eso es parte de la reconciliación. Y eso no me da mi patente de corso para decir que X o Y personaje de la derecha no pueda o no deba participar en política. Esa es la diferencia. Yo invito al doctor Hoyos, vámonos para Cartagena del Chairá, vámonos para la Montañita, vámonos para el Putumayo, y usted plantee su propuesta de política, porque usted está haciendo política. Y nosotros planteamos la nuestra. Yo no soy político. Claro que usted es político. Yo no soy político. Por eso se reúne con Sofía Gaviria, con Jaime Felipe Lozada. Yo soy periodista. Yo lo que hago es denunciar, investigarlos y denunciarlos. Pues vamos a hacer una primera pausa comercial. Hemos querido tener los dos ángulos de esta noticia aquí en el programa La Noche y también las opiniones de nuestros televidentes que hasta ahora llegan a través de las cuentas de Twitter utilizando el hashtag numeral protestas FARC. Hoy les hemos preguntado cuál es su opinión precisamente de esa protesta ciudadana que generó la presencia de candidatos de las FARC que comenzaron la campaña en las calles de diferentes ciudades de Colombia. Vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos a este interesante debate aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche de dos ángulos opuestos, Ervin Hoyos y Francisco Tolosa, hoy aquí debatiendo en este espacio periodístico. Las protestas y voces de rechazo no solo fueron en contra de Timochenko. En Florencia, Caquetá, fue cancelado un evento en el que participaría Iván Márquez. El miembro del recién fundado partido político FARC se encontraba en la ciudad para promover su candidatura al Senado. Acusó al Partido Centro Democrático de incitar a la violencia contra su campaña. Otra parada de la gira de Timochenko para impulsar su candidatura presidencial fue en la capital del departamento de Risaralda. Un falso rumor de que estaría reunido con líderes de la FARC en la sede de la Cooperativa de Educadores de Pereira generó esta reacción en un grupo de personas que lanzó gritos e insultos durante cerca de 3 horas. La policía intervino y protegió a los integrantes del partido FARC que se encontraban en el lugar. Mírenle la cara, milicianos, puros milicianos. Para los que no han visto un guerrillero de frente, véalo. Los que no han visto un guerrillero de frente. Miren las escoltas. Timochenko canceló una concentración que tenía programada en medio de gritos en su contra. La policía antimotines tuvo que proteger a algunos simpatizantes que esperaban al aspirante político. ¡Asesino! ¡Asesino! Están estos, los abucheos, los gritos, los insultos, además con muy poca capacidad mental, solamente 2 palabras eran las que más escuchaban y eran las únicas que eran capaces de emitir, que era, bueno, aquí no se puede decir.
Pero Timochenko no fue el único representante de este partido objeto de rechazo por parte de colombianos. En la capital del departamento del Caquetá estaba prevista una reunión de Iván Márquez. Cerca de 300 personas protestaron con carteles y pancartas ante su presencia. Muchos sobrevivientes nos tocó parte del conflicto sin tener voz ni voto. La gente quemó los pendones de la campaña de Márquez y el equipo de logística decidió cancelar el evento. Quizás como buenos pavosos, eso hace uno de los que va a la Cámara, otro que va al Senado, pero este no va ni a la, para bien dicho, debe ser al baño, porque la presidencia no va. De todos estos actos proselitistas del fin de semana, hubo publicaciones en redes sociales en donde simpatizantes del partido FARC destacaron el inicio de la campaña. Algunos de los mensajes fueron replicados por el propio Timochenko. Twitter, partido político FARC. La gente del común abrazó las ideas, las propuestas y le dieron la bienvenida a Timo FARC en su paso por el Quindío. Las voces que pregonan el odio no prevalecerán sobre todo un pueblo comprometido con la paz. Twitter, Pablo Catatumbo. Lindo recibimiento que hacen las mujeres quindianas al candidato del común, Timo FARC. Las personas del común demandan cambios estructurales. Twitter, Rodrigo Londoño. Desde la Tebaida, departamento del Quindío, con fuerza y con el apoyo de la gente del común, construiremos una nueva forma de hacer política. Con la fuerza del común, vamos por la Colombia de la reconciliación. La FARC señaló al Partido Centro Democrático como el supuesto responsable de los ataques a su campaña. Exigieron garantías para el ejercicio democrático. Deploramos la intransigencia y la incitación a la violencia contra el nuevo partido político surgido del acuerdo de paz, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, promovida el día de ayer por un senador uribista en un evento público del Centro Democrático en Florencia. Continuamos en este programa de la noche. Señor Ervin Hoyos Medina, ¿qué responder a ese argumento tan repetitivo que lo escuchaba yo mucho en las elecciones pasadas? Y era la campaña del odio, de acusar de enemigos de la paz a cualquier persona que tenga algún tipo de crítica frente a ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Y es algo que he encontrado de manera repetitiva en los argumentos con los cuales ha cuestionado el partido FARC ese tipo de protestas. Eso empezó en el 2012. Yo recuerdo cuando las FARC en Oslo dan el discurso de iniciación del proceso de paz. Y lo primero que dicen es, no hemos secuestrado, no hemos desaparecido, no somos narcotraficantes, no hemos reclutado menores. Yo inmediatamente saqué una lista, la lista de los secuestrados que estaban para la época recién secuestrados, que había incluso, todavía estaban las llamadas extorsivas cobrándole a las familias, y se las mandé al comisionado de paz. El comisionado de paz las llevó a La Habana, nunca las mostró. Entonces yo hice una exigencia sobre eso y lo primero que me respondieron es que eso era una campaña de odio. Con esa frase cerraron la posibilidad de que las FARC dieran cuenta de todos los que secuestraron, de todos los que desaparecieron, y esa se volvió la frase de cajón. Había que exigirle a las FARC algo para que digan que eso era una campaña de odio, y de esa manera cerraron el capítulo de las víctimas y el gobierno avaló eso, hizo parte de esa misma estrategia, y con eso no le dieron respuesta al país por todos los secuestrados, por todos los desaparecidos. Uno pregunta qué pasó con todos los niños que tenían reclutados. No, esa es una campaña de odio y se generalizó este concepto. Para entenderlos a ellos es solamente escucharles esa frase y ya uno sabe para dónde van. Doctor Tolosa, decir que esto se reduce a una campaña de odio no es desconocer que evidentemente hay un descontento en un sector de la población. A ver, empecemos que esto no es simplemente una campaña de odio, una campaña que vea por el engaño. Y voy a intentar desestructurar lo que está aprendiéndose acá. Es falso que la FARC no otorgan verdad. El señor Hoyos, que lleva muchos casos y tiene el derecho a hacerlo, podrá acudir ante la Comisión de la Verdad, que no la eligió la FARC. Podrá acudir ante la JEP, que no la eligió la FARC, y allá se tendrá que aclarar la verdad. Lo que cuestionó las FARC acertadamente, yo creo que en eso la mayoría de colombianos están de acuerdo, es el actual modelo de justicia. Y lastimosamente hay que decirlo, a mí hay cosas del acuerdo de paz que no me terminan de gustar, pero este fue el mejor acuerdo de paz posible porque los otros modelos de paz, salidos de las ideas de alguna gente, fracasaron. El modelo de paz de Pastrana fracasó, el modelo de paz de Uribe fracasó,
Yo no voy a defender acá a Santos, porque no hago parte del gobierno y somos un partido de oposición al gobierno de Santos. ¿Pero este no fracasó en el momento en el que no ganó la mayoría de los votos en el plebiscito? Este modelo es un modelo exitoso en cuanto avanzó. Es que el plebiscito... el plebiscito fue una creación del presidente Santos. Yo personalmente nunca compartí asistir al plebiscito, pero independientemente de esta situación, este acuerdo varía ostensiblemente del acuerdo rechazado en las urnas. Y no, yo sé que los del Centro Democrático yo no soy del Centro Democrático. Y sus áulicos y sus barras bravas y demás dicen que no. El acuerdo nunca decía que si ganaba el no tocaba negociar con Uribe. Eso era falso. Se negociaron cosas importantes, Jefferson. Lastimosamente el tiempo no nos da y te pongo un ejemplo. El fast track que hizo fracasar la implementación normativa es uno de los elementos que cambiaron en la renegociación. Pero a donde voy yo es, acá se ha engañado a la población. Acá la FARC está otorgando verdad y va a otorgar verdad. Si la JEP no está funcionando, pregúntenle a sus congresistas que sabotearon durante todo el año pasado la aprobación de las normas de la JEP. Erwin, pero hay un punto, y ya voy con ese aspecto también con el señor Tolosa, que es el que tiene que ver con la participación en política sin haber pasado antes por la justicia. Quizá esos sectores que votaron por el no y que ganaron ese plebiscito era una de las victorias que reclamaban en su momento y luego se dieron cuenta que en la renegociación finalmente la participación en política, sin haber respondido ante la justicia, pues no cambió, porque finalmente la presencia de estos candidatos en la plaza pública pues demuestra lo contrario. ¿Hasta dónde cree usted que estas protestas ciudadanas están motivadas por ese punto en particular? Mire, los hechos hablan por sí solos. Nosotros, desde la Federación de Víctimas de las FARC, llegamos un día a decir hay que facilitar el proceso. Y se hicieron una cantidad de concesiones, hasta incluso entender que había que permitir que la justicia se aplazara para que el proceso avanzara. Hasta ese punto se avanzó. ¿Y qué dijimos? Aquí debe haber una condición sine qua non, que quienes vayan a hacer política no pueden tener sangre en sus manos, no pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y en eso se quedó el acuerdo con las víctimas, que no íbamos a tener candidatos que tuvieran sangre en sus manos. Pero resulta, y eso fue una garantía que nos la dio en la reunión que yo tuve con Santos, de frente aquí, de un lado a otro, dijo, les garantizo que eso no va a pasar. Y mire lo que está pasando. Los más crueles criminales de la historia son candidatos. Nosotros no nos oponemos a que un candidato de las FARC que tenga sus manos limpias. Ustedes tienen gente que no son criminales. ¿Por qué no los pusieron a ellos? ¿Por qué tenían que poner a los más atroces criminales que han tenido en toda la historia? Mire, pongan gente de la academia, gente pensante, gente que no... Déjeme hablar, que yo lo dejo hablar. Entonces, pongan gente culta que la tienen, hay gente en la izquierda muy docta, gente muy estructurada, que puede generar ideas muy valiosas, pero no a los que están todavía chorreando sangre y a los que todavía huelen a niñas recién violadas. Déjame aclarar de punto, con dos cosas. Lo primero es, acá lo que está en cuestión es quién decide y quién dice quién tiene sangre en las manos. Para el señor Hoyos, la Fiscalía del señor Néstor Humberto Martínez, peor aún, la Fiscalía del Parafiscal Osorio, que es quien investigaba la FARC, en la Corte Suprema de Justicia del doctor Ricaute y la Corte Constitucional del doctor Pretel son los que dicen quiénes son los criminales. Nosotros a esa justicia no le creemos, Jefferson. O sea, ellos se inventaron los muertos, ellos se lo inventaron. ¿Usted le cree a Ricaute? ¿Usted le cree a Ricaute? Yo le creo. Sí, claro, falsos positivos. Entonces ellos les pusieron todos los muertos a ustedes, los del Nogal y todos esos. Claro que hubo falsos positivos. Yo no creo en la justicia en Colombia. Usted sí tiene derecho a creer. Hermano, sea razonable, sea razonable. Sea acuerdo. Usted me dice que la Fiscalía del Parafiscal Luis Camilo Osorio es una fuente de veracidad. ¿Usted le cree? El señor Hoyos le cree a los algoritmos de las Premier. Yo le pregunto una cosa, señor Tolosa. Yo no tengo derecho a no creerle. Un punto antes de debo hacer una pregunta. Le voy a poner un ejemplo para volverme cuerdo en los términos del doctor Hoyos. Al debate, siendo coherente, que lo está viendo el país entero. Lo está viendo el país entero. Para el doctor Hoyos, para los televidentes. Yo no sé el país entero, pero voy a explicar una cosa. Participaba en política de los insurgentes. El señor Nelson Mandela estaba preso por dirigir un grupo armado que cometió actos que hoy ustedes catalogarían de terroristas. El señor McGovern, vicepresidente de Irlanda del Norte, estaba preso como dirigente del IRA por pertenecer a un grupo que ustedes catalogarían de terrorista. El señor Salvador Sánchez Serén, del expresidente de El Salvador del FMLN, fue el comandante del comando del que negoció en Chapultepec. Entonces, esto se inventó en Colombia, pero vamos más allá para que nos duela más. El Partido Liberal se rindió en el acorazado Wisconsin, terminando la guerra de los 1000 días. Y ganó la participación en política. Entonces, ¿cuál es
¿Cuál es el miedo? No, la si pregunta nos odian es, tanto, ¿por qué le tienen miedo a que la FARC haga política? Y brevemente, porque debo marcar la pausa, no me respondió la pregunta, señor Tolosa. ¿Qué? La gente evidentemente le molesta que un sector de la gente que está yendo a esas protestas, que no se haya cumplido ese punto de que primero participaran, primero fueran a la gente. No, pero ese sector. Sencillamente. No, pero ese sector. Hay gente que tiene derecho a estar en contra de que la FARC participe en política. Pero si nos odian tanto, ¿cuál es el miedo? Que nos dejen hablar. ¿Cuál es el miedo? Es que vamos el miedo es que lleguen criminales a ser legisladores. Los criminales ya llegaron en el gobierno de Uribe. El miedo es que lleguen genocidas a ser. Para políticos. Bueno, pues muchos los metieron a la cárcel y por eso los investigaron y los metieron a la cárcel. Hago una segunda pausa comerciales. Es el debate que hay en este momento también en las redes sociales, porque nuestros televidentes están opinando con el hashtag numeral La Noche Protestas FARC. Hoy les hemos preguntado cuál es su opinión de la protesta ciudadana que generó la presencia de candidatos de las FARC haciendo campaña en las calles de diferentes ciudades de Colombia. Tenemos diferentes opiniones. Juan Ríos dice lo siguiente: muy válido, no tiene sentido votar por violadores, secuestradores y desplazadores y narcotraficantes. Kevin Daniel dice lo siguiente: el gobierno de Juan Manuel Santos les dio derecho a participar en política a través de los acuerdos de La Habana. ¿Por qué la sociedad debe negárselo? Otro más, este es de Francisco. Él dice: el pueblo reclama la justicia que se le ha negado y que fue canjeada por la sensación de una paz que nunca ha existido. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Definieron como nombre la misma sigla que por décadas identificó a la agrupación criminal, FARC, pero ahora con otro significado: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Nombre que la organización decidió acompañar de la Rosa Roja, considerado un símbolo de la socialdemocracia internacional. Puede ser que para algunos las siglas FARC arrastren una carga negativa, pero también representa al mismo tiempo nuestro acumulado histórico. Era previsible que tras pactar un modelo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las FARC saltaran al ruedo de la política. De cambiar las balas por los votos. Efectivamente, el nuevo partido político comenzó la búsqueda de votos y comenzó sin haberse sometido a la denominada Justicia Especial para la Paz. Es decir, sin antes reconocer sus crímenes ni pagar las sanciones que debieran ser aplicadas conforme al modelo de paz negociado en Cuba. El acuerdo decía, y estaba de acuerdo, en que podrían presentarse como candidatos a la presidencia y que si fueran condenados por la justicia transicional tendrían que pagar su condena al mismo tiempo. En nombre de las FARC. El ex jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, es quien encabeza la lista de candidatos al Senado para las elecciones del próximo 11 de marzo, mientras que Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, ex jefe máximo de las FARC, es el candidato a la presidencia de Colombia por el ahora partido FARC. ¡Viva la gente del común! En su debut político, el partido FARC tiene a su favor 10 curules garantizadas en el Congreso de la República, así no obtenga los votos necesarios. De entrada tendrán sí o sí 5 escaños en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Estamos con Francisco Javier Tolosa, candidato al Senado por el partido FARC, y con Ervin Hoyos Medina, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas. En este bloque voy a comenzar con usted, señor Tolosa. Para ustedes, ¿qué representan estas elecciones congresionales y presidenciales? ¿Es un nuevo plebiscito alrededor de ese acuerdo de paz que pactó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? Bueno, inicio por donde terminé en la sección pasada. La esencia, la regla de oro de todo acuerdo de paz es que los que hicieron oposición por la vía armada ahora la pueden hacer pacíficamente, ¿sí? En el caso colombiano se aplica un modelo de justicia especial, que es la JEP, que no ha entrado en funcionamiento, y lo reitero, por la paquidermia del Congreso de la República.
claramente. Y se pactó ese modelo donde va a haber participación política, como en El Salvador, como en Irlanda del Norte, como en Sudáfrica, como en cualquier proceso de paz del mundo, y también justicia. Ahora, lastimosamente hay que decir que estas elecciones para el partido FARC se dan en medio de una ausencia de garantías. Porque aunque constitucionalmente el partido es reconocido, el partido requiere una financiación y requiere las consabidas curules, hay una operación tortuga en el funcionamiento. Hoy todavía no se han podido desembolsar los recursos necesarios para la campaña electoral de la FARC. Entonces, mientras otros partidos, la empresa privada los fleta, ¿cierto? O sea, acá hay mafias ilegales, pero también mafias legales que compran candidatos. El partido de la FARC no puede acceder a la financiación, lo que nos pone de entrada una desventaja muy grande frente a las maquinarias tradicionales. ¿Qué se aspira? Se aspira efectivamente que irrumpa el partido electoralmente, que se obtenga una bancada no solamente de la FARC, sino también de aliados, una bancada a favor del acuerdo de paz, e ir trabajando en las elecciones presidenciales hacia una apuesta por un gobierno de transición. Yo no lo defino como un nuevo plebiscito, pero efectivamente, y lo pongo así, a quienes están instigando a que la FARC se liquide en estas elecciones. También del éxito electoral de la FARC depende el éxito electoral del proceso de paz. Y acá está jugando con fuego, lo digo claramente, que es la continuidad misma del proceso de paz. Algunos pensarán que por la virulencia o por el momento de indignación específico se pueden hacer acciones en contra del partido, pero de fondo lo que está cebando es la continuidad del conflicto. Señor Ervin Hoyos, ¿qué opina usted de ese punto? ¿Es un nuevo plebiscito frente a ese acuerdo de paz? Y se lo pregunto en el contexto de estas protestas. Bueno, esto, Tolosa habla de la continuidad del conflicto. Efectivamente, es la continuidad del conflicto porque las FARC lo que hicieron fue dividirse, dejar un grupo activo, unas FARC activas, unas FARC que pasan a hacer política. Ellos vienen a hacer política con recursos del Estado, pero tienen mucho dinero del narcotráfico, tienen muchas caletas, o sea que no se pueden preocupar por recursos. Ellos vienen con unas garantías que les ha dado el Estado. Aquí los que están en desventaja son todos esos sectores campesinos que son víctimas, que no pueden hacer política porque le tienen que someter al régimen de las FARC en las regiones. Las organizaciones de víctimas de las FARC, que están haciendo presencia en esas regiones no pueden hacer política porque allá hay amenaza, hay imposición, hay miedo, hay presencia de todas las milicias de las FARC que quedaron controlando las cabeceras, que quedaron controlando a los presidentes de las juntas comunales. Si un presidente de una junta comunal no le cumple a las FARC con el censo que ya tienen ellos hecho, ese presidente de junta comunal sale desplazado. Ese presidente de junta comunal no sabemos qué le pueda pasar el día de las elecciones si no le da el resultado a las FARC. Ellos ya tienen un sector amarrado. Eso está dentro de los delitos políticos que tendrá que aclarar la Fiscalía General de la Nación, pero como a ellos no les gusta la Fiscalía, entonces muy seguramente van a pretender que eso lo juzgue la JEP. Así que estamos en un riesgo muy grande, porque estas elecciones dejan al país a puertas del abismo. Y el abismo está aquí marcado por el que llegue al gobierno de la izquierda, es las FARC en cuerpo ajeno, porque todos, por la misma corrupción que hay, los partidos de izquierda están detrás de ellos por la plata que tienen, están detrás de ellos por el dinero que tienen, por toda la cantidad de millones le venden el alma al diablo, y ese es el riesgo que tiene este país en estas elecciones. Señor Tolosa, con su derecho a réplica, una última pregunta porque se me agota el tiempo. ¿Van a reformular ustedes algo en el discurso político teniendo en cuenta la reacción adversa que han tenido la salida a la plaza pública de algunos candidatos de las FARC? ¿Va a haber algún cambio en la postura, por ejemplo, frente al tema de víctimas? ¿Van a hacer algún acto de perdón? ¿Han pensado en algo? Mire, yo lo que quiero, ante todo, es desmontar las conjeturas del señor Hoyos, que son irresponsables y nos ponen en riesgo a todos. Decir que la FARC tiene un brazo armado, que fue lo que hicieron con la UP hace 30 años, es corrernos la lápida. Me está colgando la lápida, si oye. Las FARC andan, me está colgando la lápida, FARC andan allá en el Caquetá y se muestra llaman las pruebas, FARC. muestra las pruebas. Hermano, ahí muestra están las pruebas. los carros marcados. ¿Y quién las dirige? Los carros marcados y las dicen dirige FARC. la dirección política del partido. Dicen FARC. Y las dirige el partido. Las dirige el partido. Ellos mismos dicen, no sea irresponsable, señor Hoyos. Hermano, no me venga a amenazar con esas vainas. ¿Cuál colgando? Amenazar, me estoy amenazando. ¿Cuál amenazar? Y lo del dinero, si quiere hablemos de dinero. Presentemos declaraciones de renta, señor Hoyos, a ver quién se lucró de la guerra en este país. Presentemos declaraciones de rentas. Y si usted tiene pruebas de las cartas de la FARC, yo no he secuestrado. si usted tiene pruebas de cartas de la FARC, yo no he secuestrado, presente su yo no he declaración de renta para que todos los televidentes la conozcan. Yo no he secuestrado, ¿Y de dónde sacó la plata? ¿Y de dónde sacó la plata? Yo no he empuñado armas. Yo no he matado. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no he tampoco, pero usted se lucró de la guerra. Usted volvió el secuestro un negocio, señor Hoyos. Demuéstremelo.
Claro, muestre la cajón de renta. Muestre la cajón de renta. Yo no tengo problema. Yo se lo demuestro el día que usted presente las pruebas de que la FARC tiene un grupo armado. Preséntelas aquí en este mismo programa. No, demuestre. Yo vengo con mi declaración de renta, usted viene con la suya, compadre. Yo no tengo ningún problema. Tráigala la cajón de renta. Y que el pueblo sepa cuánto se gana usted con ese programa. Yo he sido un ciudadano de bien. ¿Sí? Yo no he empuñado las armas como ustedes. Yo no he cometido crímenes como ustedes. No me iguale con ustedes. No sea igualado y respetuoso. Usted está igualado porque está sentado acá. Yo soy un civil. Y usted es un ciudadano y está con mi cédula igual que usted. Señor usted Tolosa. es un civil igual que yo. Se nos ha agotado el tiempo. Yo le agradezco en ese acalorado debate el día de hoy. Ante la JEP y ante la Comisión de la Verdad contar Las toda dos la verdad. posturas que los el día de hoy. y el Estado vayan. Señor Tolosa, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Jefferson. Muchas Elvin gracias. Hoyos Medina, gracias por haber estado acá con nosotros hoy aquí en el programa. Y usted me respeta. Están impedidos moralmente. Usted A me todos respeta. nuestros televidentes, Los que se han lucrado de la guerra están impedidos moralmente. Los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. ¿Me permite? Sí. Pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio.